Introducción. La espondilitis anquilosante, espóndilos igual vértebra y anquilos igual fusión, es el prototipo de un grupo de enfermedades clasificadas como espondiloartritis seronegativas, denominación derivada de su compromiso inflamatorio predominantemente en la columna vertebral y la ausencia de factor reumatoide. Además de la espondilitis anquilosante, están incluidas en este grupo de espondiloartritis o espondiloartropatías, donde ya se ha eliminado el apelativo de seronegativas, la artritis psoriásica, artritis reactivas a un proceso infeccioso a distancia en el tracto genitourinario o intestinal, artritis asociada a padecimientos intestinales inflamatorios, colitis ulcerosa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn, las espondiloartritis indiferenciadas de las cuales 50% puede evolucionar a espondilitis anquilosante y las espondiloartropatías juveniles. Estos padecimientos comparten manifestaciones clínicas que en ocasiones no permiten diferenciarlas claramente una de otra, haciendo pensar que pudieran ser manifestaciones diversas de un mismo espectro clínico. La espondilitis anquilosante es un padecimiento inflamatorio crónico del esqueleto axial y las articulaciones sacroiliacas que tiene una importante agregación familiar y se manifiesta por dolor en la región lumbosacra, manifestación denominada dolor de espalda baja, afecta los sitios de inserción de los tendones al hueso produciendo entesitis, se asocia a oligoartritis periférica asimétrica predominantemente de miembros inferiores, y también se acompaña de alteraciones extraarticulares como uveitis anterior, y puede cursar con otras manifestaciones clínicas en piel, corazón, pulmón y riñón. Se ha encontrado evidencia de esta enfermedad en momias de hace más de 3000 años antes de Cristo en Egipto y en esqueletos de 1500 años antes de Cristo en la América precolombina. La primera descripción de la enfermedad corresponde a Bernard Connor, y data del siglo XVII, en Inglaterra, en 1893. Bechterew, en Rusia describió los casos de una madre y dos hijas con espondilitis anquilosante, y sugirió como factores etiológicos la herencia y el traumatismo cráneoencefálico. En esa época, Strumpel y Marie la señalaron como un padecimiento reumático y consideraron una enfermedad diferente de la artritis reumatoide y erróneamente descartaron su carácter hereditario. No fue sino hasta 1934 que se describieron los hallazgos radiográficos de afección de las articulaciones sacroiliacas. En el decenio de 1970-1979, dos grupos diferentes, uno europeo y otro estadounidense, simultáneamente descubrieron la asociación de la espondilitis anquilosante con el HLA-B27, del inglés Human Lymphocite Antigens, y a finales de 1990-1999 se inicia el uso, después de años de no haber avances en el tratamiento de este padecimiento, de los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, con una respuesta terapéutica impresionante. Epidemiología. Se ha estimado que la prevalencia de la espondilitis anquilosante en la población caucásica varía entre 0,1% a 0,8%, en comparación con 1% de prevalencia de la artritis reumatoide. En otras poblaciones su frecuencia ha sido menos estudiada. En general, se considera que la espondilitis anquilosante se presenta más en hombres que en mujeres en proporción de 3:1. Esta relación puede variar dependiendo de los diversos autores. En una serie española de 1454 pacientes con espondiloartritis, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y la espondiloartritis indiferenciada representaron 43, 40 y 12%, respectivamente, de los pacientes estudiados. La frecuencia de la positividad del HLA-B27 en espondilitis anquilosante varía de acuerdo con la población en que se estudie. En forma global, se considera que cuando menos 90 a 95% de los pacientes con la enfermedad son portadores de este alelo en comparación con 9 a 10% de la población general. Aunque esta prevalencia varía de acuerdo con las diferentes razas, aún así, esto sugiere que la enfermedad es 10 veces más común entre los portadores del HLA-B27. En los humanos, la codificación del antígeno HLA-27 depende de genes localizados en el brazo corto del cromosoma 6, y su prevalencia en caucásicos varía entre 6 a 14%, es menor de 1% en la población mexicana y negra, mientras que en Ewa la etnia Pima lo presenta 18% y en la Ida 50% de los individuos. Se ha encontrado que de 1 a 2% de los caucásicos que heredan el HLA-B-27 presentan la enfermedad. Los hijos de una persona con HLA-27 tiene 50% de posibilidades de heredar este alelo, y la probabilidad de 2 a 10% de desarrollar espondilitis anquilosante. Los familiares en primer grado de pacientes con este trastorno, que heredan el HLA-B27 padecen espondilitis anquilosante en 10 a 20%. También se ha observado que 20% de los donadores de sangre HLA-B27 cursan con sacroilitis sintomática. Etiopatogenia. Si bien la etiología de la enfermedad se desconoce, existen diversos factores genéticos, ambientales e inmunológicos que influyen en la susceptibilidad de un individuo a desarrollar el padecimiento. A principios de 1970 se efectuó uno de los hallazgos más importantes en reumatología,
Cuando dos grupos diferentes de investigadores en forma simultánea encontraron la estrecha asociación que existe entre espondilitis anquilosante y HLA-B27, en 1973 Brewerton y otros, en Inglaterra, publicaron el primer trabajo reportando la asociación entre este trastorno y HLA-B27 en 96% de sus casos de espondilitis anquilosante, y un mes después Stone y otros en EUA reportaron esta asociación en 95% de un grupo de pacientes con la enfermedad que servían como control en un estudio de gota. Han pasado ya 34 años del descubrimiento de la asociación entre el HLA-B-27 y la A, aunque hay evidencia experimental y epidemiológica que apoya el papel crucial de este antígeno en la patogenia de la enfermedad, su mecanismo molecular exacto aún no ha sido establecido. Una de las funciones del HLA-B27 como proteína clase I del complejo principal de histocompatibilidad o MHC del inglés Major Histocompatibility Complex, es la de presentar antígenos endógenos a los linfocitos TCD8+, de tal manera que el HLA-B27 pudiera estar presentando péptidos artritogénicos derivados del cartílago de los sitios de entesis a las células T, y por un mecanismo de autoinmunidad estar condicionando el daño en las estructuras articulares. Hay evidencias en el sentido de que la molécula HLA-B27 tiende a presentar alteraciones en su plegamiento, formas aberrantes o alteraciones en los puentes disulfuro que permiten su reconocimiento por linfocitos T, células asesinas naturales con receptores de inmunoglobulinas, hechos que pudieran desencadenar una respuesta proinflamatoria. También, los individuos portadores del HLA-B27 presentan disminución en su capacidad para destruir ciertos microorganismos, por lo general bacterias gram negativas, mismas, que se han visto implicadas en el desarrollo de la artritis reactiva, aunque no se conoce de qué manera estos procesos inmunológicos puedan contribuir a una mayor susceptibilidad a la enfermedad. Hay evidencias de que la molécula del HLA-B27 puede ser reconocida por células TCD4+, y ser presentada por moléculas HLA, clase segundo a los linfocitos TCD4+, lo que sugiere que la molécula del HLA-27, por sí misma o una forma alterada de la misma, puede favorecer la susceptibilidad a la espondilitis anquilosante por mimetismo molecular con algunas bacterias específicas que desencadenan la enfermedad. Hay información que sugiere que la expresión del HLA-B27 altera la producción de citocinas por monocitos y linfocitos T en un proceso independiente de la presentación de antígenos. La función del HLA-B27 continúa en investigación. El HLA-B27 contribuye en 16 a 50% del total del riesgo genético para desarrollar la enfermedad, hecho que sugiere que otros genes pudieran estar involucrados. El modelo de rata transgénica que expresa el HLA-B2705 desarrolla una enfermedad muy similar a la de los humanos. En el año 2000 se habían descrito 21 subtipos del HLA-B27, en la actualidad se han descubierto 31 subtipos, la mayor parte difieren por uno o dos aminoácidos, e incluyen del HLA-B2701 al B2732, se excluye el B2722, cuando, menos, dos de estos subtipos, B2706 y B2709, no están relacionados con la espondilitis anquilosante. Los subtipos más comunes y más relacionados con este trastorno son el B2705, B2702, B2704 y B2707. Se considera que el subtipo HLA-B2705 es la molécula original, y tiene a su vez 6 subtipos, del HLA-B27, 05, 03 al 27, 05, 08, que se encuentran en todas las poblaciones y se asocian 90% con la espondilitis anquilosante y las espondiloartritis. En mestizos mexicanos, el subtipo HLA-B2707 se relaciona con la presentación de espondilitis anquilosante juvenil. La tasa de concordancia de esta enfermedad en gemelos monocigotos HLA-B2707 es de 63%, cifra considerablemente más alta que el 24% entre gemelos disigotos, lo que sugiere que el HLA-B27 y otros genes del MHC no explican por sí mismos la epidemiología genética de la espondilitis anquilosante. En condiciones normales, el TNF-alfa es uno de los principales mediadores de la respuesta inmune, funcionando como un mensajero soluble que activa a las células efectoras produciendo mediadores de inflamación, los cuales ejercen múltiples funciones, entre otras, la de promover la angiogénesis con el consecuente aumento de vascularidad en los sitios afectados, favorece la migración y la permanencia de las células involucradas en el sitio del proceso inflamatorio a través de las moléculas de adhesión inmune, incluyendo a los macrófagos, una de las líneas celulares clave en el proceso inflamatorio con su vasta producción de citocinas. En las articulaciones, el TNF-alfa estimula a los sinoviocitos tipo B para que produzcan citocinas y metaloproteinasas, las cuales contribuyen a la destrucción del tejido articular. El hallazgo de grandes cantidades de TNF-alfa en la membrana sinovial, mucosa intestinal y piel de pacientes con espondilitis anquilosante, aunado a la respuesta a veces impresionante que se observa con los inhibidores del TNF-alfa, sugiere que esta citocina tiene una función muy importante en la patogenia de la enfermedad.
Por último, se menciona que la buena respuesta informada en la espondilitis anquilosante con los TNF-alfa no parece relacionarse con la presencia o no del HLA-B27. Cuadro clínico. En promedio, la edad de inicio de la espondilitis anquilosante en los países desarrollados está alrededor de los 25 años, mientras que en los países en desarrollo la edad de inicio, hasta en 40% de los casos, es alrededor de los 16 años. Por lo general, la primera manifestación es dolor de espalda baja, es decir, localizado principalmente en la región lumbosacra, mismo que es consecuencia del proceso inflamatorio en las articulaciones sacroiliacas y las diversas estructuras de la columna vertebral, como el anillo fibroso del disco intervertebral y las articulaciones apofisiarias, costovertebrales y costotransversas, así como de las estructuras tendinosas y ligamentarias paravertebrales. El dolor de espalda baja es el síntoma inicial en 75% de los casos de espondilitis anquilosante. Es frecuente que los pacientes presenten dolor en la madrugada, lo que los obliga a levantarse y caminar un poco o hacer algo de ejercicio para poder acostarse de nuevo. A diferencia de la mejoría que sienten los pacientes cuando el dolor de columna vertebral es mecánico. Característicamente este tipo de dolor aumenta con el reposo. Se describe como un dolor sordo no fácil de localizar, referido a la parte profunda del glúteo por el compromiso de articulaciones sacroiliacas, puede alternar de un lado a otro, pero termina, en pocos meses, siendo bilateral. El dolor por lo regular se acompaña de rigidez y contractura muscular de la región lumbar, puede presentar irradiaciones hacia los miembros inferiores y confundirse con una ciática, pero sin las alteraciones neurológicas objetivas que ésta presenta. El dolor puede ser de gran intensidad, aumentar con la tos, estornudos y movimientos bruscos de columna, se agrava después del reposo y tiende a mejorar con el ejercicio, razón por la cual los pacientes no se quieren acostar. En algunos pacientes predomina el dolor a nivel de la región interescapular, en otros, el dolor de columna cervical o el dolor en la cara anterior del tórax. El dolor de espalda baja que inicialmente es persistente tiende con el tiempo a presentar remisiones y exacerbaciones. La entesitis es el proceso inflamatorio del sitio de unión de los tendones o ligamentos al hueso, y se considera la lesión inicial en la espondilitis anquilosante. Las biopsias de estos sitios muestran primero infiltrado de linfocitos y macrófagos, tejido de granulación subcondral y edema de médula ósea, alteraciones que con el tiempo evolucionan a lesiones erosivas, formación de fibrocartílago y osificación. Clínicamente, se manifiesta por talalgia o por dolor en uniones costoesternales, apófisis espinosas, crestas ilíacas, tuberosidades del isquion, trocánter mayor y tuberosidades tibiales, sintomatología que por error es catalogada en algunos pacientes como fibromialgia. La artritis periférica muestra alteraciones similares, aunque no tan intensas, como las observadas en la artritis reumatoide. Se aprecia hiperplasia sinovial, infiltración linfocitaria y formación de panus. Las erosiones cartilaginosas centrales son más comunes en la espondilitis anquilosante que en la artritis reumatoide. Las articulaciones más afectadas son hombros y caderas. Otras articulaciones de los miembros superiores o inferiores también pueden verse comprometidas. En los pacientes con espondilitis anquilosante juvenil, la entesitis y la artritis periférica de miembros inferiores pueden ser la manifestación inicial y más importante de la enfermedad. También puede anteceder al dolor de espalda baja. En los pacientes que inician en edad más tardía, los síntomas generales, la oligoartritis, el edema por compromiso tendinoso en dorso de la mano o tarso y la velocidad de sedimentación elevada, pueden ser el cuadro más característico. Los signos clínicos encontrados en la exploración física dependen del tiempo de evolución del padecimiento. En etapas tempranas son sensibles para establecer el diagnóstico, pero poco específicos. Así, la limitación funcional inicial de la columna puede estar condicionada por el espasmo muscular secundario al dolor. Por su parte, la limitación de la flexión anterior, lateral y de la extensión de la columna lumbar, la restricción en la expansión torácica y la disminución de la extensión de columna cervical, son signos muy específicos, pero por lo regular se ven en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Existen algunas pruebas sencillas y específicas que pueden ser de utilidad para establecer el diagnóstico y seguir clínicamente el progreso del padecimiento, como son: medición de la distancia del occipucio a la pared, expansión torácica después de una inspiración y expiración forzadas, en hombres es mayor de 5 centímetros a nivel del cuarto espacio intercostal, y la prueba de Schover para medir la flexión de columna lumbar, procedimiento que consiste en poner al paciente de pie con los talones juntos y trazar una línea horizontal que una las dos espinas ilíacas posterior-superiores, y sobre las apófisis espinosas se hace una marca de 5 centímetros abajo y 10 centímetros arriba de dicha línea que determina la unión lumbosacra y se realiza la flexión anterior. Normalmente debe haber un desplazamiento mayor de 5 centímetros entre ambas marcas, menos de 4 centímetros se considera positiva. En la región de las articulaciones sacroiliacas puede desencadenarse dolor al someterlas a presión. Hay que buscar intencionadamente dolor en los sitios de entesis como fascia plantar, tendón de Aquiles y otros señalados antes, sobre todo en pacientes jóvenes.
Es posible que algunos pacientes presenten sintomatología leve y una exploración física negativa. Conforme el padecimiento evoluciona, la columna se vuelve cada vez más rígida y se desarrolla limitación funcional, se acentúa la restricción de la expansión torácica y se tiende a la posición característica de la espondilitis anquilosante, con flexión del cuello hacia adelante, se acentúa la cifosis dorsal, se pierde la lordosis lumbar, las caderas y rodillas tienden a la contractura en flexión para poder mantener el ángulo de visión. Los estudios radiográficos en esta etapa muestran rectificación de la columna lumbar, calcificaciones tendinosas y formación de sindesmófitos. Se considera que cuando menos son necesarios 10 años o más de evolución para el desarrollo de este cuadro. El inicio en la juventud y el compromiso temprano. D. Coxofemorales sugiere un pronóstico menos favorable. Las mujeres presentan una evolución relativamente más benigna y lenta, y según algunos estudios presentan un compromiso mayor de columna cervical y artritis periférica. El embarazo no parece tener un efecto claro ni definitivo sobre la evolución del padecimiento, un tercio mejora, otro tercio empeora y otro se queda sin cambios. Manifestaciones extraarticulares. La uveitis anterior es la manifestación extraarticular más frecuente, y se presenta en 25 a 40% de los pacientes, en ocasiones antecede a la espondilitis. El ataque por lo general es unilateral, condicionando un ojo rojo con visión borrosa, dolor, fotofobia y lagrimeo, tiende a recurrir en el mismo ojo en el contralateral, y puede dejar como secuela glaucoma o catarata. Un 95% de los pacientes con espondilitis anquilosante y uveitis anterior presentan HLA-B27, de los casos de uveitis anterior no asociados a este trastorno, alrededor de 50% son HLA-B27. No se ha establecido su patogenia, pero está en estrecha relación con este alelo. Los pacientes con espondilitis anquilosante presentan manifestaciones gastrointestinales que la mayor parte de las veces están en relación con los antiinflamatorios no esteroideos, AINE, que se ingieren para el control de la sintomatología dolorosa. Sin embargo, los estudios endoscópicos muestran que alrededor de 60% de los casos presentan lesiones inflamatorias en ileón o colon, mismas que por lo general son asintomáticas e indistinguibles de la enfermedad inflamatoria intestinal. Conforme se estudian intencionalmente con la tecnología actual, cada vez se identifican más las lesiones valvulares de la espondilitis anquilosante, la insuficiencia aórtica es la más encontrada en 2%. En 10% de los pacientes está relacionada con espondilitis anquilosante de larga evolución, y puede tener un curso subclínico o asociarse a un cuadro típico de insuficiencia cardíaca que requiera reemplazo valvular. Otros trastornos reportados son bloqueos de rama o aurículo ventricular completo por alteraciones del sistema de conducción, mismos que a veces se presentan como primera manifestación de la espondilitis anquilosante. Los problemas respiratorios están en relación con la afección de la caja torácica, donde la inflamación crónica de las articulaciones costovertebrales y costotransversas hace que pierdan su movilidad, condicionando restricción en la expansión torácica y una respiración básicamente diafragmática. Alrededor de 1% de los pacientes con espondilitis anquilosante desarrolla fibrosis pulmonar apical, proceso que a veces da lugar a cavitaciones que se pueden colonizar secundariamente con aspergillus. El compromiso renal en la espondilitis anquilosante se puede relacionar con el uso crónico de AINE, fármacos que en ocasiones conducen al desarrollo de nefritis túbulo-intersticial, la cual se manifiesta principalmente por proteinuria, leucocituria y hematuria. A largo plazo, la lesión intersticial puede evolucionar a insuficiencia renal crónica. Los pacientes con espondilitis anquilosante de larga evolución desarrollan nefropatía por amiloidosis secundaria, patología que es el tipo de lesión más encontrada, y se acompaña de proteinuria. Se ha reportado algunos pacientes han desarrollado nefropatía por IgA o glomerulonefritis mesangial, quizá como consecuencia del proceso inflamatorio y de la pérdida progresiva de la movilidad. Los pacientes con espondilitis anquilosante y actividad persistente de la misma desarrollan masa ósea baja. No se ha encontrado evidencia de hipogonadismo por determinación de hormonas masculinas, y los marcadores bioquímicos de remodelado óseo no correlacionan con la densidad mineral ósea ni con las fracturas vertebrales. Lo anterior se menciona en virtud de que los pacientes con este trastorno tienen mayor riesgo de fractura de las vértebras cervicales bajas y de la unión cervicotorácica. Las fracturas pueden presentarse con traumas mínimos, motivo por el cual es muy importante su diagnóstico temprano, todo con el fin de tratar de evitar una lesión medular y sus secuelas neurológicas. La tomografía computarizada, TC, es el método diagnóstico recomendado ante la sospecha de trauma de columna cervical en individuos con esta enfermedad. Es recomendable en algunos casos la medición de la densidad mineral ósea, la cual debería evaluarse a nivel de fémur y no en columna por la posibilidad de una falsa lectura en esta última región por la presencia de sindesmófitos y calcificaciones de tejidos blandos. Las manifestaciones neurológicas se presentan con frecuencia variable. El síndrome de cauda equina es poco frecuente, y por lo general se inicia con alteraciones sensitivas de miembros inferiores y periné. Luego aparecen alteraciones de los esfínteres con incontinencia rectal y urinaria, y puede progresar hasta la paraplegia, condicionando grave incapacidad funcional y deterioro severo de la calidad de vida. Los estudios de TCO y RM confirman el diagnóstico mostrando una gran dilatación sacular de la aracnoides.
no se conoce un tratamiento efectivo para esta complicación. En las fases avanzadas de la enfermedad puede presentarse luxación atlantoaxoidea, similar a la que ocurre en la artritis reumatoide, aunque en ocasiones no se presentan manifestaciones neurológicas. Se han reportado algunos pacientes con espondilitis anquilosante y enfermedad intestinal inflamatoria que han desarrollado un cuadro febril acompañado de pápulas o nódulos eritematosos con infiltración de neutrófilos y sin vasculitis leucocitoclástica, patología referida en la literatura como síndrome de Sweat. Alteraciones de laboratorio y gabinete. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, dos de los reactantes de fase aguda más utilizados en la práctica diaria, por lo general están aumentados en 70% de los casos de espondilitis anquilosante activa. No obstante, no siempre hay correlación entre la actividad de la enfermedad y estos exámenes, a la vez que ninguno de ellos ha demostrado ser mejor que el otro en la evaluación del proceso inflamatorio. En la actualidad, la búsqueda del HLA-B27 no se considera como un examen de rutina, de diagnóstico de confirmación o de escrutinio. Pudiera ser de utilidad en la fase inicial del padecimiento, o cuando la presentación es atípica, en casos donde existe una fuerte sospecha clínica sin cambios radiológicos, o estudios de investigación clínica. En estas situaciones el examen ayuda a apoyar o descartar el diagnóstico con cierto grado de certeza. Se considera entonces que no está indicada su determinación en cualquier paciente con dolor de espalda baja y que lo más conveniente es solicitarlo solo cuando realmente se presenten manifestaciones sugestivas de la enfermedad. El estudio radiológico convencional de columna y articulaciones sacroiliacas permite la mayor parte de las veces, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad, detectar las lesiones estructurales más comunes en la espondilitis anquilosante, entre ellas esclerosis subcondral, erosiones, tendencia de los cuerpos vertebrales a la cuadratura, sindesmórfitos, espondilodicitis y fracturas. Aunque existen varios índices radiológicos como el BASR I, del inglés Bat Ankylosing Spondylitis Radiology Index, que se han utilizado en los estudios de investigación con el fin de tener una graduación de las lesiones en columna y articulaciones sacroiliacas, aún no hay alguno que sea aceptado en forma generalizada. En la entesitis se puede apreciar radiológicamente edema de tejidos blandos, osteopenia en la región de la entesis, irregularidad de la cortical ósea en el sitio de inserción de los ligamentos o tendones, entesis, y en etapas más avanzadas hay calcificaciones de tejidos blandos y formación de hueso nuevo y cuyo ejemplo típico es el espolón calcáneo. De acuerdo con los criterios de New York modificados, cuadro 30.1, la presencia de sacroilitis es indispensable para establecer el diagnóstico de espondilitis anquilosante, de tal manera que el estudio de las articulaciones sacroiliacas es muy importante al permitir valorar objetivamente la afección de las mismas. La radiografía convencional no es un método sensible para detectar cambios inflamatorios tempranos en estas articulaciones, a diferencia de la IRM, que en secuencias T1G y ST1R es muy sensible para detectar lesiones del hueso subcondral, edema de médula ósea e inflamación en y alrededor de la articulación, así como erosiones en etapas tempranas de la enfermedad antes de que éstas sean visibles en las radiografías convencionales. Un estudio con IRM de pacientes con dolor de espalda baja tipo inflamatorio de inicio reciente se encontró que un tercio presentaban datos de sacroilitis y una sexta parte cambios estructurales en ese nivel. La primera IRM facilita el diagnóstico temprano, lo que permite utilizar los inhibidores del TNF-alfa desde la etapa inicial del padecimiento, tratando de retrasar o evitar las lesiones estructurales en columna, lo cual queda por demostrarse. En la entesitis, la IRM permite ver el edema del hueso adyacente a la inserción y la inflamación de tejidos blandos. El costo es la más importante de las limitantes para la utilización de este recurso, mismo que tal vez debería emplearse en casos de difícil diagnóstico, en sospecha de cáncer, infección o trastorno neurológico. No obstante, es muy probable que en el futuro cercano la IRM será un estudio rutinario en la valoración de los pacientes con dolor de espalda baja y permitirá una valoración más adecuada en el seguimiento de las lesiones óseas y articulares en respuesta al tratamiento con los nuevos biológicos. Diagnóstico. El dolor de espalda baja, es decir, el que se localiza principalmente en la región lumbosacra, es una de las principales causas de consulta en todo el mundo. En un grupo de 300 pacientes con dolor de espalda baja, las espondiloartritis ocuparon un 5%, en comparación con los problemas mecánicos y funcionales de columna, que ocuparon más de 90% de los casos. Hay que señalar que para considerar este tipo de dolor como inflamatorio y relacionado con espondilitis anquilosante, debe acompañarse de algunas de las siguientes características. 1. Inicio en edad menor a los 40 años. 2. Duración mayor de 3 meses. 3. Inicio insidioso. 4. Acompañado de rigidez matinal. Y 5. Que mejore con el ejercicio. Si a ello se agrega la presencia de dolor nocturno, que también sugiere un dolor tipo inflamatorio, y alguna manifestación articular periférica o extraarticular, establecer un diagnóstico no parecería tan complicado.
Otros autores proponen que el dolor de espalda baja puede diagnosticarse como inflamatorio si se presentan dos de las cuatro siguientes características clínicas. A. Rigidez matinal por más de 30 min. B. Mejoría con el ejercicio pero no con el reposo. C. Despertar por dolor a la medianoche. D. Se presenta en forma alterna en glúteos. Este conjunto de síntomas tiene sensibilidad de 70% y especificidad de 81%. El examen de las articulaciones sacroiliacas, la valoración de los arcos de movilidad de la columna lumbar y cervical, así como de los hombros y caderas, la búsqueda intencionada de entesitis y de alguna manifestación extraarticular, es fundamental para poder establecer un diagnóstico. Sin embargo, existen casos, particularmente al inicio del padecimiento, en que no es fácil diagnosticar espondilitis anquilosante de primera intención. En ocasiones, el diagnóstico se retrasa porque el médico no piensa en espondilitis anquilosante, ya que hay otras causas más frecuentes de dolor de espalda baja, hay ausencia de signos inflamatorios evidentes y objetivos en la columna, la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva son estudios de laboratorio poco sensibles y específicos, y la radiografía convencional es poco sensible para evidenciar los cambios tempranos de sacroilitis, que por lo regular son evidentes hasta 2 años después de iniciado el padecimiento. En este sentido, es muy importante enfatizar que el reto actual es disminuir el tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, periodo que en varios estudios se ha informado que es superior a 8 años. Varios grupos de investigadores han propuesto una serie de criterios para clasificar a los pacientes con espondilitis anquilosante u otras espondiloartritis. Así, aunque la mayor parte de los protocolos de estudio continúan utilizando los criterios de New York modificados que datan de 1984, cuadro 31, para clasificar a los pacientes como portadores de la enfermedad, cabe recordar que estos son difíciles de aplicar en las fases tempranas de la enfermedad, dado que, si bien son muy específicos, ello a su vez los hace poco sensibles, retardan el diagnóstico y por tanto, el tratamiento. Por su parte, el European Spondylarthropathy Study Group sugiere incluir entre los criterios el antecedente familiar de espondilitis anquilosante, o antecedentes de otros padecimientos asociados. La ventaja de esta propuesta es que aunque se incluye la sacroilitis radiográfica, esta no es indispensable y se puede establecer el diagnóstico con base solo en otros datos clínicos, cuadro 32. En suma, el espectro de la espondilitis anquilosante es muy amplio, puede ser un individuo con manifestaciones clínicas no tan severas y cambios radiográficos dudosos o no definitivos de sacroilitis, o un paciente con cambios radiográficos típicos y escasa sintomatología, o alguien con un severo ataque al estado general, compromiso axial y periférico, otro con solo manifestaciones de uveitis. Por su parte, los criterios de clasificación de la enfermedad aún no están establecidos en forma definitiva, son un campo amplio de investigación donde el HLA, B27 y la IRM tendrán de alguna manera que ser incluidos en el diagnóstico temprano de la enfermedad, especialmente por la respuesta rápida y espectacular a los nuevos agentes biológicos. Tratamiento. Las medidas no farmacológicas en la espondilitis anquilosante son fundamentales para una buena evolución desde cualquier punto de vista. La educación, ejercicio, terapia física y la rehabilitación son parte esencial del tratamiento, y deberían iniciarse desde que se establece el diagnóstico y continuar con ellas durante todo el curso de la enfermedad. Durante mucho tiempo los AINE han sido la piedra angular en el tratamiento de este trastorno, su eficacia para mejorar las manifestaciones axiales se ha demostrado en diversos estudios, tan es así que una buena respuesta de la sintomatología axial al tratamiento se ha llegado a considerar como un criterio diagnóstico de la enfermedad. La sulfasalacina es el medicamento más valorado como modificador de la evolución de la enfermedad. Sin embargo, dado que no parece tener efectos favorables sobre los síntomas axiales, su indicación debe limitarse a los pacientes con artritis periférica. En el cuadro 33 se presentan las guías de tratamiento para la espondilitis anquilosante recientemente propuestas por el grupo ASAS, del inglés Ankylosing Spondylitis Assessment Working Group, instancia que también ha establecido los criterios para el uso de agentes biológicos en la enfermedad, los cuales incluyen tener un diagnóstico bien establecido, actividad de la enfermedad, tener la opinión de un experto, falla al tratamiento con AINE, sulfasalacina o esteroides locales en artritis periférica o entesitis. La introducción de los inhibidores del TNF-alfa en el tratamiento de la espondilitis anquilosante ha sido, después del descubrimiento de la asociación del padecimiento con el HLA, B27, el avance más importante en este campo de la reumatología, a la vez que ha marcado una nueva era en el tratamiento de los padecimientos reumáticos en lo general, y de las espondiloartritis en lo particular. Los antagonistas del TNF-alfa más utilizados han sido infliximab, etanercept y el adalimumab. Se ha justificado su uso al conocer la función del TNF-alfa en la fisiopatología de la respuesta inmune, su eficacia en la artritis reumatoide y por la falta de eficacia de las otras terapias utilizadas en el pasado en el manejo de las espondiloartritis. Se ha tenido una gran mejoría en síntomas y signos articulares, valorada por los índices de actividad, han mejorado los índices de funcionalidad, y de los que valoran la calidad de vida, hay mejoría de la uveitis, y es probable que puedan modificar la evolución natural del padecimiento. Los estudios a 5 años con infliximab continúan demostrando la persistencia de la respuesta al tratamiento.
Los estudios han mostrado una respuesta mínima satisfactoria hasta en 60% de los pacientes tratados con estos agentes biológicos, aun en aquellos con enfermedad avanzada. Sin embargo, todavía hay un porcentaje importante de pacientes que no responden o dejan de responder, por lo que es necesario continuar investigando nuevas opciones de tratamiento. La eficacia, seguridad y probabilidad de atenuar o modificar los cambios estructurales radiográficos a largo plazo con este tipo de tratamiento, está aún por demostrarse. Pronóstico. Conforme se han realizado estudios en pacientes con espondilitis anquilosante, se ha podido demostrar que los cambios radiográficos, los índices de dolor e incapacidad funcional y laboral, así como la calidad de vida, se afectan tan severamente como en la artritis reumatoide, de tal manera que no se puede considerar a la espondilitis anquilosante como una enfermedad de evolución benigna. El daño más importante se establece durante los primeros 10 años de evolución, de ahí la importancia de un reconocimiento temprano para instituir un tratamiento que pudiera modificar la evolución natural del padecimiento. Se considera que 20% de los pacientes desarrollan sindesmófitos como consecuencia del proceso inflamatorio en articulaciones de la columna y estructuras adyacentes que condicionan a largo plazo una importante limitación funcional. De acuerdo con algunos autores, los factores que sugieren un mal pronóstico son la falta de respuesta a los AINE, limitación de columna lumbar, dedos en salchicha, oligoartritis, inicio entre los 5 a 16 años y afección de caderas. El grupo ASAS, que incluye investigadores de 21 países y otros grupos, han propuesto el uso cotidiano de instrumentos muy sencillos de aplicar y que permiten al médico valorar de manera precisa y rápida aspectos específicos de la enfermedad, entre ellos el BASNAI, del inglés Bat Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, evalúa la actividad del padecimiento. El BASFI, del inglés Bat Ankylosing Spondylitis Functional Index, evalúa la funcionalidad. El BASMI, del inglés Bat Ankylosing Spondylitis Metrology Index, evalúa la movilidad de la columna, y el BASRI, del inglés Bat Ankylosing Spondylitis Radiology Index, evalúa el aspecto radiológico. No obstante, cabe agregar que en la actualidad no se dispone de un instrumento que valore el padecimiento en forma global, a la vez que están en proceso de elaboración otros instrumentos para la valoración de la entesitis y artritis periférica, los cuales podrán utilizarse no solo en los trabajos clínicos de investigación, sino también en la práctica diaria. Resumen y conclusiones. La espondilitis anquilosante no es una enfermedad rara, es más reconocida en una fase avanzada, aunque pudiera serlo en una fase temprana si se piensa en ella. Puede evolucionar hacia el deterioro funcional, afecta la calidad de vida e incapacita severamente al individuo para el trabajo, de tal manera que el impacto sobre el paciente, la familia y la sociedad es muy elevado en costos de todo tipo. Por lo anterior, es muy importante que el médico esté al tanto de los nuevos conceptos diagnósticos y de los avances que han ocurrido, y seguramente ocurrirán en el futuro próximo, en torno al diagnóstico temprano, evaluación y el tratamiento óptimo de la espondilitis anquilosante.